Y vamos a irnos ahora, si les parece, hasta la isla de La Palma para hablar de especies exóticas y de especies exóticas invasoras, que son las más peligrosas, que pueden darse y se dan, de hecho, en la isla. Allí está nuestro compañero Javier Sánchez, que es el que ha elaborado un reportaje sobre un asunto que preocupa mucho en La Palma. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Es un asunto que preocupa muchísimo en La Palma, ya que no solo La Palma, sino en Canarias hay muchos espacios protegidos y evidentemente estos espacios protegidos están llenos de especies vegetales y animales que son autóctonas del archipiélago, en este caso de la isla de La Palma, que es donde hemos elaborado este reportaje. Es por ello que esta es una de las primeras fases donde se preocupa mucho que especies invasoras puedan hacer daño, pero también, por ejemplo, para los agricultores o los ganaderos, ya que también afecta sobre todo al sector primario el tipo de la entrada de estos problemas, ya sean animales o vegetales, ya que pueden causar serios daños también a este sector. ¿Cómo se trabaja en el control de estas especies, Javier? Cuéntanos. Pues hay varios caminos. Uno de ellos, evidentemente, es preventivo, evitar que entren este tipo de animales o de vegetales a través de puertos o aeropuertos, aunque también hay una cuestión educativa y es, evidentemente, desde hace años evitar que esas tiendas que vendían animales pudieran seguir haciéndolo con total libertad. De hecho, hay algunas especies, como pueden ser las tortugas de Florida, que en un primer momento pues fueron esos animalitos que todo el mundo regalaba, sobre todo en fechas navideñas, y que ahora se han convertido en un problema, aunque en Canarias al menos escapamos un poco porque no hay grandes cursos de agua y ya más o menos se puede controlar su población, y evidentemente después está, a partir de que el problema ya se genera, intentar controlarlo o erradicarlo, que en algunos casos, como por ejemplo puede ser el rabo de gato, es muy complicado. ¿Y se implica la sociedad palmera en evitar esta expansión? Pues hay, según, por ejemplo, el rabo de gato, sí hay una concienciación muy grande para evitar jugar con ese tipo de vegetales. Hay una campaña, por ejemplo, abierta para tratar de ir controlando esta población y se intenta concienciar a la población de que no se traigan animales de fuera, y si se hace, pues que vengan con toda la legislación presente. Pero si te parece, ahondamos mucho más en este asunto con el reportaje que vemos a continuación. Exóticas o exóticas invasoras. La diferencia es sustancial a la hora de controlar las especies que llegan a las islas, sea cual sea su origen. La legislación se actualiza constantemente para evitar que se conviertan en plagas. Las especies exóticas no invasoras serían aquellas que no pueden causar ningún tipo de daño a lo que es el ecosistema, personas, animales o plantas, ¿no? Y las especies exóticas invasoras son aquellas que pueden causar daños, pueden comerse animales que son autóctonos de aquí de la isla o de Canarias. Actualmente en el Maroparque tenemos un 90% de las especies son incautadas o son intervenidas por el Seprona, Medio Ambiente. El caso de la tortuga de Florida representa el abandono de la mascota por hartazgo. Por suerte, la falta de cursos de agua ha evitado su expansión. Eran muy llamativas, pues eran muy chiquititas, sobre todo para los niños. Y fue pues los típicos boom que hay cuando empezó el tema de tener animales domésticos, animales exóticos en nuestras casas. Con el fin de evitar posibles problemas en el futuro, pues está prohibida también tanto la tenencia como el comercio, la posesión, el tráfico. No siempre es fácil saber cómo ha llegado una especie invasora o una plaga a un territorio insular. En el caso de la barroa, su origen sí está determinado. La Palma fue durante años el único lugar del mundo sin este problema. La barroa la introdujo un apicultor que le regalaron unas colmenas en otra isla, y sabiendo allí perfectamente que aquí no había barroa, las trajo. Él, a lo mejor él no lo sabía, pero el que se las dio sí. Y se diseminó en toda la isla en 2 años. De una apicultura sin grandes costes se ha pasado a otra de sobreesfuerzos a causa de dotar a las abejas de tratamientos. Entonces imagínense que tuvieran una especie de perro con una garrapata que pesara 5 kilos la garrapata. Pues más o menos eso es lo que tiene la abeja encima, en proporción. Vale, entonces la pica, le chupa la sangre, y no es que la mate, pero la debilita de tal manera que se acaba enfermando de otras cosas. La avispa lobo es el nuevo reto para los apicultores. En 2 años avistada en toda la isla. No tardó mucho más en expandirse la cochinilla mexicana, que ya ha marcado su territorio en el sur de La Palma. Su origen es más difícil de determinar. En principio tuvo que haber llegado con material vegetal, con cactus que se hayan traído infectados, en principio, pero no podemos asegurarlo 100%. Que alguien lo traiga intencionadamente, cabe la posibilidad también. Bajo cuidado del agricultor, la tunera sí sobrevive. También en las que están atendidas se ha implantado, lo que pasa es que el atendimiento, el control de esa plaga lo hacen más efectivamente las personas que atienden y cultivan esta especie.
El rabo de gato ya forma parte de la vegetación de la isla, ideal para su desarrollo. Necesita ciertos requerimientos de sol y humedad prácticamente que coincidan. En los sitios más desérticos a lo mejor se da un poquito menos porque necesita ese aporte de humedad, pero con las características y la orografía de la isla aquí se da prácticamente en todo el territorio. La lucha contra esta especie es una guerra de contención. Hay un protocolo establecido a través del arranque manual y la eliminación de la planta. Pero hablamos de control, no de erradicación. El amor por los animales llevó a la cotorra de Kramer a reproducirse a gran escala. Se trabaja en su control. Los seres humanos somos codiciosos. Yo quiero ese pájaro verde y lo compro y lo traigo a mi casa sin tener en consideración ni las necesidades del bicho, ni el hecho de que se me va a poder escapar o me voy a aburrir y lo voy a abandonar, porque son las dos versiones. En esta lucha los palmeros sí han demostrado solidaridad. En la isla de La Palma la ciudadanía, la población se ha volcado en ofrecer el terreno, en ofrecer las azoteas, en hacerse ellos mismos tramperos voluntarios para participar. Varias vías son las que existen para luchar contra la entrada de especies. La inspección de contenedores es la principal, pero a menor escala la revisión de particulares también es un medio defensivo. Nos encargamos de controlar tanto las mercancías que llegan o salen, así los pasajeros, que se cumplen las leyes sanitarias, de que llevan todas sus autorizaciones, certificados y que no hay ningún riesgo de plaga o la introducción de alguna especie invasiva. Y aun siendo una inspección aleatoria, da sus frutos. Por ejemplo, nos encontramos el año pasado una persona, nos vino más de 500 olivos sin control sanitario y demás. Nos hemos encontrado una colonia entera de hormigas y hace ya unos años incluso encontramos una pitón que también nos trajeron en un vehículo. Son decenas las especies exóticas que se han adaptado a la isla. Algunas se asientan sin causar muchos problemas, pero otras se expanden sin cesar provocando serios daños. Ante estas solo cabe mantener una larga lucha. Todos debemos implicarnos en esta lucha que apuntaba ese reportaje de nuestro compañero Javier Sánchez desde La Palma. Vamos a hablar también desde la isla con Isidro Brito, que es agente de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma y que ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Brito? Buenos días. Hola, buenos días. Decía sobre todo el mensaje de ese reportaje es que debemos todos implicarnos porque las especies exóticas, sobre todo las invasoras, tanto animales como vegetales, pueden tener un efecto muy pernicioso en la isla de La Palma en particular, ¿no? Sí, bueno, en la isla de la Palma y en toda Canarias, o sea, somos islas, muchas especies que tenemos aquí no están adaptadas a depredadores, a competidores externos y entonces esas especies introducidas que tienen ese potencial de reproducción o de competencia y tal, pues terminan desplazando o eliminando las de aquí, vamos, las autóctonas. ¿Y cómo se plantean el trabajo, en su caso, para luchar contra, por ejemplo, qué es lo que más les preocupa a día de hoy en la isla de La Palma? Hombre, ahora mismo se está haciendo una campaña de control del penicetum, del rabo de gato. Hay unas 40 personas que están intentando controlarlo, o sea, no erradicarlo ya prácticamente es imposible porque está por todos lados y tiene un fuerte poder de dispersión. Pero luego hay otras especies que con la cotorra de Kramer también se está haciendo un trabajo de erradicación que es así, sí creemos que podamos eliminarla totalmente, pero día a día están apareciendo especies nuevas que han sido introducidas de forma voluntaria o involuntaria que nos plantean bastante problemas. Hace un par de meses se descubrió una mariposa en la zona del Remo que puede provocar daños en los tabaibales, en la vegetación costera y en especies. En aquel sitio hay una especie amenazada aquí, endémica de La Palma, que es la Clostyroforbiae, que es el saltamonte del Remo, que podría tener, podría peligrar su supervivencia. Nos ha llamado la atención en particular del reportaje de lo que contaba Javier de las abejas, con esa especie de plaga que llevan en sí las abejas de La Palma, que pueden hacer peligrar pues también todas las colmenas de la isla, ¿no? Sí, bueno, y las tuneras y los almendros, o sea, también en la agricultura, pues hongos, bacterias, o sea, y otros parásitos que pueden provocar daños a esas especies de uso agrícola también.
¿Hay educación al respecto por parte de la población en general para saber qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, con los animales, que parece algo que es más fácil a lo mejor de contar a la población que hay determinadas especies animales que por lo pronto no pueden soltar al medio ambiente porque si no puede ocurrir lo que ha pasado con las tortugas o con las cotorras de Kramer que se han expandido por la isla. Sí, o si nos vamos un poquito más atrás, la ardilla moruna en Fuerteventura o la cobra, la culebra real de California en Gran Canaria. O sea, el tema, si son animales exóticos, tienes que tenerlos autorizados por un lado y por otro lado en tu casa. Esos animales no se pueden liberar al medio. Me imagino que esto supone un trabajo continuo por parte de los agentes de medio ambiente para ir controlando tanto la parte vegetal como la parte animal para tratar de paliar los efectos pues, nocivos que puedan tener estas especies en el medio ambiente, ¿no? Hombre, nosotros ya digamos que vamos a remolque, o sea, el principal trabajo debería ser en la barrera, en el acceso de esas especies. Nosotros ya nos descubrimos esas especies en el territorio, que es lo problemático. Hay especies que cuando ya se descubre ya es complicado su control y su erradicación. ¿Y cómo se hace con respecto a la entrada a la isla? ¿Cómo se están realizando esos controles en la isla de La Palma en particular? Bueno, no depende de nosotros, debería haber un control en los puertos y los aeropuertos, que es donde realmente entran básicamente, por donde entran esas especies, no tienen otro lugar. Y lamentablemente no tenemos unos controles muy fuertes, muy rígidos en esos puntos. Debería, a su juicio, pues a lo mejor incrementarse esos controles también en islas como La Palma, como sería el caso de la isla de La Palma, porque esos controles se realizan, y luego lo veremos con más detalle, en islas como Tenerife y Gran Canaria, pero a lo mejor cuando llegan a las islas periféricas, pues ahí no hay tanto control, ¿no? No, si ya entran en Tenerife, Gran Canaria, desde luego luego a las islas periféricas ya no hay prácticamente controles. Ese es el problema, pero bueno, el control tiene que ser en todas las islas, o sea, no solo en La Palma. Pues vamos a hablar precisamente de este asunto en un momentito. Le agradecemos a Isidro Víctor que nos haya acompañado esta mañana y hacemos ese llamamiento que está hecho a la conciencia de la población para que sepa también su responsabilidad a la hora, en la medida de lo posible, a la hora de, por ejemplo, no importar especies exóticas y desde luego no expandirlas por el medio ambiente. Gracias por atendernos esta mañana, señor Víctor. Buenos días. Ok, venga, gracias. Hasta luego, buenos días. Pues queremos hablar de este asunto que hacía referencia precisamente Isidro Víctor, esos controles que se llevan a cabo en los puestos fronterizos, y vamos a hacerlo esta mañana con el que sabe bien de lo que hablamos, que es Silvia Solís, que es jefa de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno. ¿Qué tal, señora Solís? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Marta. Y que se encarga de supervisar pues esos puestos de inspección en fronteras para evitar que tanto especies animales como vegetales pues traigan consigo plagas, que entren pues las condiciones que exige la normativa vigente, ¿verdad? Sí, hasta el 2007 más o menos nuestras funciones fueron básicamente sanitaristas, ¿vale? Nosotros hacíamos controles zoosanitarios y fitosanitarios a la introducción de mercancías por puertos y aeropuertos. Ya se ha avanzado un poquito más y el tema de las especies exóticas invasoras cada vez tiene mayor repercusión. Nosotros cada vez trabajamos más con ellos, pero bueno, en definitiva sí que es cierto que los puestos de inspección fronterizos que son competencia de la Administración General del Estado, cualquier partida comercial se introducen por puertos y aeropuertos y es donde estamos trabajando nosotros. Dependiendo de agricultura, de esta dependencia está la inspección de sanidad animal y la inspección de sanidad vegetal. La inspección de sanidad animal trabaja en PIF, en puestos de inspección fronterizos, pero esas son instalaciones que tienen que cumplir una serie de requisitos comunitarios para que sean autorizadas. Y trabajan sobre partidas comerciales. Nosotros trabajamos sobre partidas comerciales y secundariamente también con lo que pueda llevar viajeros. Claro, ¿vale? O sea, los particulares va por otro... Va por otro lado, pero también pero de otra forma. Entonces, todas las partidas comerciales que se están introduciendo en Canarias, la parte vegetal, como nos regimos por una orden del año 87, que es la de 12 de marzo del 87, cualquier producto vegetal o producto de origen vegetal es controlado. Cualquier producto, cuando hablamos de cualquier producto, se refiere desde cultivos hasta flor ornamental. Todo es controlado. En el caso de los animales, no.
En el caso de los animales hay una armonización de la legislación y entonces se controla nada más que lo de los países que no son comunitarios. Claro, porque ¿vale? ya vendría, habría sido controlado en la otra frontera, en la por otra donde se frontera. introdujo en la Unión Europea. Pero Canarias, desde un punto de vista fitosanitario, tiene un estatus específico y entonces lo que se ha hecho es mantener una orden que del año 87, es muy antigua, pero bueno, es lo que se ha mantenido y lo que hacemos es controlar cualquier vegetal o producto vegetal. Claro, porque que se esos introduzca. vegetales hay que tener, para que la gente entienda la importancia de este trabajo, puede evitar la entrada de determinadas plagas, aunque en ocasiones es muy complicado hacerlo, ¿no? Obviamente, o sea, nosotros hacemos análisis de riesgos, hacemos el control. Básicamente de los productos, lo que es material de plantación, consideramos que existe mucho riesgo, entonces controlamos el 100% de las partidas que se introducen y lo que son productos de origen vegetal estamos en unos porcentajes muy elevados. Claro, lo que pasa es que, señora Solís, hablamos de, por ejemplo, un caso reciente de la llegada del mosquito Aedes aegypti a Fuerteventura. Venía en principio en una planta ornamental que puede haber traído a lo mejor a alguien de forma personal. Pero que además claro, es que puede venir un huevo. Claro, es que es tan difícil, claro, que a lo mejor ahí, claro. para dar idea de la dificultad del problema. Sí, del trabajo. Entonces en el caso de plagas yo creo que más o menos sí se han... Vamos a ver, yo creo que el papel que se está haciendo por parte de ustedes y por parte de... Se debe trabajar un poquito más en la concienciación de los ciudadanos, la importancia que tiene el equipaje de viajeros, el irte a Sudamérica donde todo el mundo tiene algún lazo y traerte pues la media docena de papas, el saquito de papas para poder plantar en tu huerto que tienes en tu casa. Eso es muy importante porque eso lo hace todo el mundo. Claro que lo hace todo el mundo, pero es que lo que a mí me preocupa es que la gente no sabe lo peligroso que es. Claro, porque puede portar, por ejemplo, vamos, para que la gente se haga una idea, ese saco de papas que pueda traer de cualquier lugar de Sudamérica. La polilla guatemalteca, la famosa polilla, que la tesia que nos tiene, bueno, porque en Canarias ya se tiene que contener, pero erradicar va a ser muy difícil que se pueda hacer. Escuchábamos en el pasado diciembre en el Parlamento de Canarias al consejero exigir un control mayor, un control férreo, decían, tras la entrada cifraban unos 80 plagas en Canarias. ¿Es posible hacer un control aún más férreo? Siempre podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. Lo único que pasa es que yo creo que a nivel de mercancías los controles están siendo muy rigurosos. Hemos tenido épocas donde hemos tenido mayor problema, pero de instalaciones o de personal. Actualmente podemos decir que precisamente el centro de inspección portuario que tiene el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido un modelo de instalación de control de mercancías para el resto de los puestos de inspección que se han montado en España. Personal, tenemos toda la relación de puestos de trabajo de personal cubierta. Actualmente estamos cubiertos. Siempre hay fluctuaciones porque hay concursos, se mueven los inspectores, pero están cubiertas. Y se está trabajando bien. Podemos mejorar muchísimo. Estamos intentando trabajar con el Gobierno de Canarias, por ejemplo. Vamos a intentar un convenio que se había firmado, que ya caducó, pero que bueno, que hemos mantenido porque las relaciones siguen siendo como muy buenas de los técnicos, tanto de la Administración General del Estado como del Gobierno de Canarias. Vamos a mejorarlo, vamos a volverlo a retomar, a firmar un convenio de colaboración a nivel laboratorial, de estación de cuarentena, incluso en el Instituto Canario de Investigación Agraria. Queremos que allí se pueda establecer una estación de cuarentena. La verdad es que desde ese punto de vista se está trabajando muchísimo, pero es que el problema de las especies exóticas invasoras es otro. Hay un catálogo de especies exóticas invasoras que desde el año 2013 ya está publicado y nosotros intervenimos en mercancía esas especies. O sea, nosotros cuando nos declaran las especies que vienen, si viene alguna de las que está en el catálogo, la rechazamos directamente. O sea, ahí no hay ningún problema. El problema que existe es que hay muchas especies exóticas que tienen un comportamiento potencialmente invasor. Claro. Pero todavía no están calificadas como invasoras. Entonces, en ese caso ya se está trabajando mucho también. Precisamente tengo una reunión con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias dentro de poco porque hay una orden ministerial que está en exposición pública, que ya se termina la semana que viene, donde se va a hacer un listado de especies exóticas que puedan tener este comportamiento. Cuando empecemos a trabajar con ese listado,
intervendremos muchísimo mejor. Tendremos mucho más trabajo, obviamente, pero yo creo que es muy interesante por donde se está trabajando ahora. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento, ya no nos queda tiempo ya, señora Solís, a la responsabilidad de las personas particulares que también... Y los colegios, la educación de los niños, que al final nos demos cuenta de que todo esto es nuestro y tenemos que cuidarlo entre todos. Bueno, pues Silvia Solís, que es pues, en concreto jefa de dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno, gracias por atendernos esta mañana. Un placer. Gracias a ti.